Katharine Hepburn. Katharine a menudo hablaba con una voz clara e independiente sobre sus opiniones respecto a la fe. En varias entrevistas, expresó escepticismo hacia la religión organizada. En una ocasión comentó que nunca sintió la necesidad de seguir las prácticas religiosas tradicionales, prefiriendo confiar en su propio criterio y experiencia. Sus citas autobiográficas revelan una mente que cuestionaba la existencia de un poder superior en el sentido convencional. Afirmó que encontraba más consuelo viviendo según la razón y los valores personales que siguiendo dogmas establecidos. A lo largo de los años, sus comentarios sinceros en varias entrevistas mostraron que veía la vida como una aventura de autodescubrimiento en lugar de estar dictada por estrictas creencias religiosas. Sus palabras a menudo llevaban un tono de suave desafío contra las normas de su tiempo, dejando claro que su camino era uno de exploración personal y pensamiento crítico. Estas constantes expresiones de duda e independencia han llevado a muchos a considerarla atea o agnóstica. Sus reflexiones honestas continúan inspirando a quienes valoran la individualidad y el valor de cuestionar. Marlon Brando. Las palabras y acciones de Marlon Brando a menudo reflejaban un punto de vista ateo. En muchas entrevistas y declaraciones públicas, expresó profundas dudas sobre la necesidad de la religión organizada. Brando creía que la verdad provenía de la experiencia personal y la emoción genuina, más que de los confines del dogma tradicional. Su enfoque de la vida estaba marcado por un espíritu rebelde que cuestionaba las normas establecidas. Los relatos biográficos describen cómo confiaba en sus sentimientos y experiencias internos para guiar sus decisiones. Brando raramente hablaba sobre la iglesia o el ritual, prefiriendo explorar la vida a través del arte y la conexión humana. Sus papeles en pantalla a menudo mostraban personajes que viven según sus propias reglas. La evidencia de entrevistas sugiere que encontraba más consuelo en la autosuficiencia y la verdad personal que en las promesas de la fe organizada. Su legado sigue siendo el de un hombre que se atrevió a desafiar las creencias convencionales y vivir auténticamente, confiando en su propia visión de la vida y la verdad por encima de los dictados de la religión institucional. Burt Lancaster. Las declaraciones públicas de Burt Lancaster a menudo revelaban una perspectiva atea. En varias entrevistas y citas publicadas, expresó una creencia en vivir la vida guiada por la razón y la experiencia en lugar de por dogmas religiosos. El lenguaje de Lancaster era claro y directo cuando discutía sus dudas sobre la fe organizada. Creía que la verdad sobre la vida se encontraba mejor a través de la experiencia personal y un fuerte sentido de la moralidad. Sus películas, que frecuentemente muestran personajes con una gran fuerza interior, reflejaban su propio enfoque hacia la vida. Muchas fuentes biográficas señalan que rara vez asistía a la iglesia y no seguía prácticas religiosas convencionales. Su postura independiente sobre la fe era evidente en sus comentarios reflexivos y a menudo críticos sobre institucionalizados. Creencia. Lancaster confiaba en su propia brújula interior y experiencia para guiarlo, dando ejemplo de pensamiento individual e indagación honesta. Su vida y palabras siguen resonando como un desafío al dogma tradicional, inspirando a quienes eligen buscar la verdad a través de su propia experiencia vivida en lugar de las enseñanzas de la religión organizada. Bette Davis. Bette Davis expresaba abiertamente puntos de vista que tendían hacia el ateísmo o una vida no religiosa. En entrevistas y biografías, a menudo comentaba que no sentía una conexión con la religión organizada. El lenguaje de Davis era directo y sin adornos cuando hablaba de sus creencias. Ella creía en enfrentar los desafíos de la vida de frente, sin el colchón de una fe formal. Su fuerte personalidad se reflejaba en su enfoque hacia los asuntos espirituales. Confiaba en sus propios instintos por encima del dogma institucional. Muchas de sus declaraciones públicas transmitieron un sentido de independencia y autosuficiencia. Davis no buscaba consuelo en rituales o asistencia a la iglesia. En cambio, confiaba en la fortaleza personal y la determinación para enfrentar las dificultades de la vida. Sus palabras en varias entrevistas han sido citadas como evidencia de su firme postura sobre el tema. A través de sus películas y sus reflexiones personales, Davis mostró que valoraba la verdad y la autenticidad sobre las creencias convencionales. Su vida fue un testimonio de vivir con audacia, cuestionar ideas ampliamente aceptadas y forjar su propio camino sin necesitar la aprobación religiosa. Charlie Chaplin. El trabajo y las palabras de Charlie Chaplin a menudo llevaban un tono humanista. Rara vez abrazó la religión organizada. En entrevistas y escritos, expresó una creencia en la bondad y creatividad humanas. Sus películas hablaban de esperanza, lucha y la belleza del espíritu humano. Las declaraciones de Chaplin sugieren que prefería una forma natural y centrada en el ser humano de ver el mundo. Creía en el poder del arte y la risa para elevar los corazones. Muchas de sus citas apuntan a una visión que valoraba la experiencia personal sobre el dogma religioso.
Su vida, llena de expresión artística y reflexión silenciosa, insinuaba una postura agnóstica. A menudo cuestionaba la necesidad de creencias rígidas cuando el corazón humano podría guiar a uno a través de la vida. Los sutiles mensajes en su obra y comentarios públicos muestran a un hombre que encontró la verdad en la bondad cotidiana en lugar de en el culto formal. Su legado sigue siendo uno de compasión, creatividad y un cuestionamiento suave de los sistemas de fe tradicionales, alentándonos a todos a buscar nuestras propias respuestas. Greta Garbo. Greta Garbo a menudo guardaba sus creencias personales muy cerca de su corazón. Raramente mencionaba la religión organizada. Sus cartas y relatos biográficos sugieren que no se sentía atada a la fe tradicional. En las entrevistas, ella hablaba en tonos suaves y reflexivos sobre la vida. Sus palabras sugerían que confiaba más en sus propios sentimientos internos que en las enseñanzas institucionales. Parecía valorar la libertad personal y el misterio sobre las respuestas claras. Los escritos sobre ella muestran a una persona que cuestionaba las normas de creencias. Su silencio sobre la religión era una declaración silenciosa en sí misma. Muchos creen que ella se inclinaba hacia una visión agnóstica. Parecía estar cómoda con la incertidumbre. Su vida y arte estaban llenos de un sentido de soledad e introspección. Este misterio en sus puntos de vista personales ha llevado a muchos a pensar en ella como un espíritu libre que prefería seguir su propio camino. La evidencia disponible pinta el retrato de una mujer que se alejó silenciosamente de la fe convencional, optando por confiar en su propia voz interior. Orson Welles. Orson Welles a menudo hablaba con un aire de duda reflexiva sobre la religión organizada. En entrevistas y apariciones públicas, se describía a sí mismo como agnóstico. Prefería cuestionar los misterios de la vida en lugar de aceptar doctrinas estrictas. Sus palabras revelaban una mente que disfrutaba explorar ideas y desafiar creencias convencionales. Wells creía que el arte y el cine podían captar las complejidades de la vida mejor que las respuestas religiosas simples. Su obra creativa estaba llena de capas de significado que invitaban a los espectadores a pensar por sí mismos. Muchos de sus comentarios sugerían que confiaba en la razón y la experiencia más que en la fe ciega. Las entrevistas y los perfiles biográficos apuntan a un hombre que era curioso y no estaba limitado por lo religioso tradicional. Prácticas. A menudo usaba sus películas para explorar preguntas filosóficas profundas, y sus declaraciones públicas estaban marcadas por una incertidumbre respetuosa sobre las respuestas definitivas de la vida. A través de su trabajo y sus palabras, dejó un legado de libertad intelectual y un desafío sutil a las normas establecidas, inspirando a muchos a seguir su propia búsqueda de la verdad. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart era conocido por no ser religioso. En varias entrevistas y reports, a menudo dejaba poco espacio para la fe tradicional. Sus palabras y acciones sugerían que confiaba más en su propio juicio que en creencias organizadas. La vida de Bogart en Hollywood estuvo llena de determinación y realismo. Se centró en la naturaleza humana y el honor personal más que en doctrinas espirituales. Sus comentarios y entrevistas llevaban a menudo un tono de tranquila independencia. Muchos cercanos a él recordaron su actitud directa y objetiva sobre la religión. No asistía a los servicios de la iglesia, ni discutía la fe en público. En cambio, creía en vivir con integridad y sentido común. La evidencia de sus perfiles biográficos muestra a un hombre que prefería los valores personales a la religión institucional. Su enfoque de la vida se basaba en la experiencia personal y la sabiduría ganada con esfuerzo. La imagen perdurable de Bogart es la de un individuo resistente que confiaba en su propia fortaleza interior y sentido práctico en lugar de una guía espiritual formal. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich expresó una visión secular a lo largo de su larga carrera. En entrevistas y memorias, dejó claro que no seguía ninguna religión organizada. Sus palabras a menudo celebraban la belleza de la vida sin la necesidad de un culto formal. Dietrich creía que el arte, el amor y la experiencia personal eran las verdaderas fuentes de significado. Sus declaraciones públicas insinuaban una perspectiva no religiosa que valoraba la libertad de pensamiento. Rara vez mencionaba a Dios en sus discursos, prefiriendo en cambio dejar que su trabajo hablara por sí mismo. Las biografías revelan a una mujer que estaba más interesada en los aspectos sensuales y humanos de la vida que en los dogmas de la fe. Su elegancia y espíritu independiente iban acompañados de un discreto rechazo a las prácticas religiosas tradicionales. La vida de Dietrich demostró que uno puede vivir plena y bellamente sin la estructura de la religión formal. La evidencia recopilada de entrevistas y reflexiones escritas muestra el legado de una persona que valoraba la autenticidad, el arte y el pensamiento individual por encima de las instituciones espirituales establecidas. Ava Gardner era conocida por su postura no religiosa. En entrevistas e informes biográficos, a menudo hablaba sobre la vida sin apoyarse en la fe tradicional.
El enfoque de Gardner se basaba en vivir el momento y confiar en sus propias experiencias. Rara vez mencionaba la iglesia o el culto organizado en sus comentarios públicos. Su naturaleza tranquila e independiente insinuaba un escepticismo hacia lo religioso formal prácticas. Muchos relatos sugieren que ella prefería la intuición personal sobre las creencias institucionales. Su vida, marcada por una mezcla de glamour y realismo crudo, reflejaba un enfoque en los aspectos tangibles de la vida. La evidencia disponible muestra a una mujer que valoraba la autenticidad y la libertad personal sobre las visiones religiosas prescritas. Su legado es de independencia y una creencia en vivir la vida según sus propios términos. La actitud de Gardner ha sido interpretada como un agnosticismo moderado, donde la experiencia personal y la honestidad emocional reemplazan la necesidad de una espiritualidad estructurada, dejando una marca como un verdadero individualista en los años dorados de Hollywood. Laurence Olivier a menudo hablaba sobre sus dudas personales respecto a la religión organizada. En varias entrevistas y en escritos biográficos se describía a sí mismo como agnóstico. Olivier prefería explorar los misterios de la vida a través del arte y el pensamiento en lugar de enseñanzas religiosas estrictas. Creía que el teatro y el cine podían revelar verdades profundas sobre la experiencia humana que el culto formal no podía. Su cuidadosa elección de papeles y sus reflexiones públicas sugieren que valoraba el cuestionamiento y la reflexión sobre la fe ciega. Los comentarios de Olivier estaban marcados por una suave incertidumbre sobre las respuestas absolutas. Respetaba la idea de un poder superior, pero no suscribía al dogma tradicional. Su obra de vida, rica en personajes complejos y dilemas morales, reflejaba una mente siempre curiosa. Las biografías y las conversaciones grabadas muestran a un hombre que confiaba en la razón y la percepción personal para guiarse en la vida. Su legado sigue inspirando a quienes prefieren la investigación y la reflexión en lugar de respuestas definitivas. Y sus palabras siguen siendo una invitación silenciosa para cuestionar y explorar más allá de los límites establecidos. James Dean. La breve pero impactante vida de James Dean sugería una perspectiva agnóstica. En entrevistas y relatos biográficos, a menudo parecía cuestionar las ideas religiosas tradicionales. Sus expresiones sobre la vida estaban llenas de una búsqueda inquieta de la verdad, más allá de los confines de la fe establecida. Dean prefería seguir su propio sentido de lo que era correcto en lugar de depender de sistemas de creencias organizados. Sus escritos personales y conversaciones grabadas sugieren que estaba más interesado en vivir auténticamente que en abrazar rituales religiosos. Aunque no declaraba abiertamente una falta de creencia estricta, las sutilezas en sus palabras y acciones han llevado a muchos a verlo como alguien que cuestionaba lo convencional. Su espíritu rebelde y su pasión por la vida eran evidentes en sus papeles cinematográficos y en su comportamiento personal. Las pruebas disponibles pintan el retrato de un joven que valoraba la experiencia y la intuición personal sobre la doctrina formal. Su vida sigue siendo un símbolo de pensamiento crudo e independiente, inspirando a aquellos que creen en forjar su propio camino espiritual sin las barreras de la religión tradicional. Clark Gable era conocido por su individualismo rudo, y sus opiniones sobre la religión reflejaban esa independencia. En entrevistas y bocetos biográficos, a menudo se lo describía como no religioso. Los comentarios de Gable revelaron a un hombre que confiaba más en su propio juicio que en los dictados de la fe organizada. Rara vez hablaba de la iglesia o del culto formal, prefiriendo vivir según un código personal de honor e integridad. Sus palabras y entrevistas transmitían un sentido de practicidad y pensamiento realista cuando se trataba de asuntos espirituales. Los relatos biográficos señalan que no dependía de instituciones religiosas para obtener orientación. En cambio, creía en enfrentar los desafíos de la vida con una fuerte voluntad y determinación personal. La vida de Gable en la pantalla reflejaba la imagen dura y autosuficiente que llevaba fuera de ella. Su postura no religiosa era parte de una creencia más amplia en la libertad personal y la autenticidad. La evidencia disponible de sus comentarios públicos muestra a un hombre que encontró fortaleza en la autosuficiencia y un escepticismo natural hacia las prácticas religiosas convencionales, haciendo de su enfoque de la vida uno de pensamiento independiente y resiliencia. Judy Garland. La relación de Judy Garland con la religión era compleja y matizada. En muchas entrevistas y relatos biográficos expresó ambivalencia hacia la fe organizada. Las palabras de Garland a menudo revelaban una profunda lucha personal con la creencia. A veces encontraba consuelo en la oración, pero no abrazaba completamente la religión institucional. Sus declaraciones públicas y escritos personales insinúan una perspectiva agnóstica, donde la duda y la esperanza coexisten.
Muchos que la conocieron recordaron que cuestionaba la necesidad de la estricta observancia religiosa, prefiriendo en cambio seguir su corazón. Su vida, llena de triunfos y pruebas, mostró que buscaba consuelo en la reflexión personal, más que en el dogma. Las biografías relatan sus batallas internas y cómo equilibraba su naturaleza sensible con las exigencias de la fama. La historia de Garland es la de un alma que busca significado más allá de los límites de la fe tradicional, dejando un legado de sincera vulnerabilidad y una búsqueda duradera de la verdad personal que sigue resonando con aquellos que han sentido la atracción de la luz y la oscuridad en sus propias vidas. Lana Turner. Lana Turner era conocida por no ser religiosa, manteniendo una distancia discreta de la fe organizada. En varias fuentes biográficas y perfiles históricos, se la describe como alguien que prefería seguir sus propios instintos en lugar de adherirse a tradiciones religiosas. Las declaraciones públicas de Turner rara vez mencionan la asistencia a la iglesia o el culto formal. En cambio, vivió según su propio código y confiaba en la experiencia personal para guiar sus decisiones. Su vida en Hollywood estuvo marcada por un enfoque en la fuerza personal y la independencia. Las evidencias de entrevistas y memorias apuntan a una mujer que veía poca necesidad de las estructuras de la religión tradicional. A menudo confiaba en su voz interior para navegar the ups and downs of a demanding life. Su enfoque tranquilo e independiente hacia la espiritualidad resonaba con aquellos que valoran la libertad personal sobre las creencias institucionales. El legado de Turner es uno de individualidad, donde sus elecciones dentro y fuera de la pantalla reflejaron un profundo compromiso con vivir la vida auténticamente, sin la necesidad de validación religiosa externa. Gene Kelly. El enfoque de Gene Kelly hacia la vida reflejaba una perspectiva secular. En entrevistas y comentarios personales, habló poco sobre prácticas religiosas tradicionales. El enfoque de Kelly estaba en el arte, el movimiento y la alegría de vivir. Creía que la creatividad y la expresión personal eran sus verdaderos guías. Sus declaraciones públicas a menudo insinuaban una perspectiva no religiosa, donde la pasión interior reemplazaba al dogma formal. Los relatos biográficos señalan que no asistía a la iglesia regularmente ni seguía rituales establecidos. En cambio, Kelly confiaba en su propia intuición y espíritu artístico para guiarlo por la vida. Su trabajo en el escenario y la pantalla mostraba una creencia en el poder de la belleza y la expresión por encima de las enseñanzas institucionales. La evidencia disponible en sus entrevistas muestra a un hombre que encontraba significado en la danza y el proceso creativo, más que en los confines de la religión organizada. Su legado sigue inspirando a otros a buscar su propia verdad a través del arte y la experiencia personal, valorando la libertad de explorar la vida más allá de los límites convencionales. Joan Crawford. La vida temprana de Joan Crawford fue influenciada por la religión, pero más tarde se alejó de la fe organizada. En numerosas entrevistas y estudios biográficos, Crawford habló sobre su decisión de adoptar un estilo de vida secular. Sus palabras indican que encontró más significado en la fuerza personal y la autosuficiencia que en los rituales de la religión tradicional. Eligió vivir según un código que era únicamente suyo, confiando en sus instintos más que en las creencias heredadas. Los relatos biográficos detallan cómo su enfoque pasó de las prácticas religiosas a forjar su propia identidad en Hollywood. Sus comentarios públicos a menudo insinuaban un rechazo silencioso del culto formal en favor de la experiencia personal y el empoderamiento individual. El trayecto de Crawford refleja una tendencia más amplia de cuestionar las normas establecidas y elegir un camino que se sienta fiel al ser interior de uno. La evidencia de memorias y entrevistas muestra que valoraba la autenticidad y la libertad para crear su propia vida, dejando un legado que continúa inspirando a quienes eligen su propio camino en el mundo. Tony Curtis. Las declaraciones públicas y entrevistas de Tony Curtis indican que no era religioso. Rara vez se alineaba con alguna fe organizada y prefería una visión de la vida más secular. Curtis a menudo hablaba sobre vivir el momento y confiar en la experiencia personal para orientarse. Sus palabras sugerían que no encontraba consuelo en las prácticas religiosas tradicionales. Los relatos biográficos revelan que se centraba en su trabajo y en el crecimiento personal en lugar de en rituales o doctrinas. Curtis creía que el significado de la vida provenía de la conexión humana genuina y la autoconfianza. Su enfoque casual hacia la espiritualidad reflejaba un escepticismo natural hacia las instituciones establecidas. Confiaba en sus propios instintos y valoraba la autenticidad por encima de todo. La evidencia disponible de entrevistas y memorias pinta el retrato de un hombre que prefería trazar su propio rumbo sin las limitaciones de los sistemas de creencias formales. Su legado es uno de pensamiento directo e individualista, donde la experiencia personal era la verdadera guía y donde las preguntas a menudo importaban más que las respuestas fáciles. Edward G. Robinson.
Edward G. Robinson era conocido por su perspectiva agnóstica sobre la fe. En entrevistas y biografías académicas, a menudo insinuaba que no estaba seguro sobre las verdades de la religión organizada. Las palabras de Robinson sugerían que valoraba la evidencia y la razón sobre la fe ciega. Rara vez participaba en ceremonias religiosas y prefería mantener sus creencias personales en privado. Sus comentarios públicos eran mesurados y reflexivos cuando se trataba de cuestiones de espiritualidad. Muchos que lo conocieron recordaron su preferencia por la lógica y la percepción personal para enfrentar los desafíos de la vida. Biographical accounts indicar que se acercó a la fe con un sentido de curiosidad en lugar de devoción. Robinson confiaba en su propio juicio y no se apresuraba a seguir las normas religiosas establecidas. Su legado es el de una mente perspicaz que cuestionó el status quo y valoró el entendimiento personal por encima del dogma institucional. Las entrevistas grabadas y las citas publicadas proporcionan una imagen clara de un hombre que abrazó la duda como parte de su búsqueda de la verdad, prefiriendo un camino agnóstico y reflexivo sobre respuestas simples. Peter Lorre. La personalidad pública de Peter Lorre, en sus palabras privadas, a menudo insinuaba una visión agnóstica. En entrevistas y memorias, rara vez se alineó con alguna práctica religiosa formal. Los comentarios de Lorre sugerían que estaba más interesado en las complejidades de la naturaleza humana que en doctrinas claramente definidas. Cuestionaba la necesidad de rituales establecidos y prefería confiar en sus propias observaciones de la vida. Su estilo único y encanto enigmático a menudo se acompañaban de un escepticismo silencioso sobre la fe tradicional. Las fuentes biográficas señalan que no era conocido por asistir a la iglesia regularmente. En cambio, Lorre confiaba en su propia intuición para guiarlo a través de los misterios de la vida. Sus reflexiones y entrevistas transmitieron una suave incertidumbre sobre la existencia de un poder superior. La evidencia disponible muestra a un hombre que valoraba el misterio, la individualidad y la experiencia personal por encima de la creencia institucional. Su vida sigue siendo un testimonio de la idea de que cuestionar y explorar los propios pensamientos puede ser una forma gratificante de acercarse a lo desconocido, dejando un legado de introspección silenciosa e indagación creativa. John Garfield. Las breves declaraciones públicas de John Garfield y los recuerdos de sus colegas sugieren que no estaba inclinado hacia la religión organizada. Su enfoque de la vida se caracterizaba por una actitud directa y sin rodeos. En las entrevistas, raramente mencionaba la iglesia o las prácticas religiosas. Garfield prefería confiar en su propio sentido de la justicia y experiencia personal en lugar de dogmas establecidos. Los relatos biográficos lo describen como alguien que cuestionaba la necesidad de la fe tradicional, encontrando más consuelo en la honestidad diaria y el trabajo arduo. Su vida en Hollywood estuvo llena de papeles que reflejaban luchas humanas reales, lo que se alineaba con sus propias opiniones escépticas sobre la religión. La evidencia disponible de recuerdos personales y perfiles históricos indica que confiaba más en su propia fuerza interna que en la orientación espiritual externa. Su imagen perdurable es la de un hombre que vivió guiado por su convicción personal y sentido común. El legado de Garfield sigue inspirando a quienes valoran la autenticidad y un enfoque claro e independiente ante los muchos desafíos de la vida, libre de las limitaciones de las creencias religiosas formales. Clifton Webb. Las entrevistas y las declaraciones públicas de Clifton Webb revelan un claro escepticismo hacia la religión organizada. A menudo hablaba en un tono mesurado sobre su preferencia por una vida secular. Webb confiaba en la lógica, la razón y la experiencia personal por encima de las enseñanzas de la fe tradicional. En varias conversaciones grabadas y biografías, dejó claro que no dependía de las instituciones religiosas para obtener orientación. Su agudo ingenio y mente independiente eran evidentes en la forma en que discutía los misterios de la vida. Webb creía que los valores humanos y el esfuerzo personal eran las verdaderas fuentes de significado. Sus declaraciones públicas sugieren que se sentía más cómodo cuestionando las doctrinas establecidas que aceptándolas sin más. La evidencia de entrevistas y perfiles académicos pinta el retrato de un hombre que valoraba la libertad intelectual y la responsabilidad personal. Su enfoque de la vida estaba basado en un escepticismo saludable y un deseo de entender el mundo a través de sus propias observaciones, en lugar de creencias heredadas, dejando un legado de pensamiento independiente y una tranquila resistencia a las normas religiosas tradicionales. George Raft. La vida y las declaraciones públicas de George Raft sugieren que no estaba profundamente involucrado en la religión organizada. En entrevistas y perfiles históricos, a menudo se le describía como no religioso. El lenguaje de Raft era simple y directo cuando hablaba de sus opiniones sobre la fe. Confiaba en sus propias experiencias y código personal más que en prácticas religiosas formales. Su trabajo en Hollywood y fuera de la pantalla reflejaba un enfoque en la acción y el honor personal
más que en el ritual o doctrina. Los relatos biográficos indican que rara vez asistía a la iglesia y prefería vivir según sus propias reglas. El enfoque de Raft era de una independencia tranquila. Sus palabras simples y sin adornos dejaban poco espacio para la creencia espiritual. La evidencia disponible de entrevistas e informes contemporáneos muestra a un hombre que valoraba el sentido común y la experiencia personal por encima del dogma institucional. Su vida se recuerda como una de resiliencia natural y autosuficiencia, donde la convicción personal fue la fuerza guía, libre de la influencia de la religión organizada. Red Skelton, la persona pública de Rojo Skelton, en sus entrevistas revelan un agnosticismo suave sobre la fe. A menudo expresaba sus pensamientos con humor y humildad. El lenguaje de Skelton era simple, y rara vez mencionaba rituales religiosos o servicios de iglesia. Sus comentarios públicos sugerían que cuestionaba la necesidad de creencias religiosas estrictas, prefiriendo en su lugar confiar en la bondad cotidiana y la experiencia personal. Fuentes biográficas lo describen como un hombre que valoraba la risa y la conexión humana sobre el dogma formal. Su enfoque de la vida se caracterizaba por una sencillez terrenal. La evidencia de sus entrevistas y reflexiones personales señala a alguien que se sentía cómodo con la incertidumbre. Skelton confiaba en que el verdadero significado de la vida provenía de las relaciones personales y la compasión genuina, en lugar de prácticas religiosas prescritas. Su imagen perdurable es la de un individuo cálido y accesible que encontraba la verdad en actos simples de bondad y una vida honesta, dejando atrás un legado de humor suave y un cuestionamiento silencioso de las normas establecidas. Jack Lemmon. Las entrevistas públicas de Jack Lemmon y fragmentos de sus memorias sugieren una inclinación hacia el agnosticismo. A menudo hablaba con un tono suave sobre sus dudas respecto a la religión organizada. Lemon confiaba más en la experiencia personal y la intuición que en doctrinas rígidas. Sus comentarios y varias entrevistas revelaron a un hombre que valoraba la autenticidad sobre el ritual. Las biografías señalan que él no se adhería estrictamente a las prácticas de la iglesia, prefiriendo en cambio un enfoque más natural e individual hacia la espiritualidad. Su trabajo e interacciones cotidianas reflejaban una creencia en el poder de la bondad y la investigación honesta. Los comentarios reflexivos de Lemon mostraban que cuestionaba las visiones tradicionales, creyendo que la verdad podía encontrarse a través de vivir y aprender de las propias experiencias. La evidencia disponible de las entrevistas pinta un retrato de una persona que era tanto reflexiva como sencilla, prefiriendo dejar que la vida lo guiara en lugar de seguir caminos religiosos prescritos. Su legado es de introspección silenciosa y una curiosidad respetuosa por los misterios de la vida, estableciendo un ejemplo para quienes valoran la verdad personal sobre el dogma. Robert Mitchum. Las declaraciones públicas de Robert Mitchum y los registros biográficos indican una postura indiferente hacia la religión organizada. En las entrevistas, a menudo usaba un tono directo al hablar de temas espirituales. Mitchum prefería dejar que las experiencias de la vida dieran forma a su comprensión, en lugar de depender de estructuras religiosas formales. Sus palabras transmiten que no encontraba gran consuelo en las doctrinas establecidas. En cambio, confiaba en su propia guía interior y sentido común. Los relatos biográficos lo recuerdan como un hombre que valoraba la libertad personal y la autenticidad sobre el ritual. El enfoque de Mitchum hacia la vida era directo y sin pretensiones. Rara vez asistía a la iglesia y no se le conocía por hablar mucho sobre la fe en un sentido convencional. La evidencia de entrevistas e informes contemporáneos muestra a un hombre más centrado en la vida práctica y la integridad personal que en buscar respuestas espirituales de instituciones tradicionales. Su legado sigue siendo un individualismo fuerte y un claro sentido de sí mismo, definido por una preferencia por la experiencia personal sobre la creencia religiosa establecida. Anthony Quinn. Las entrevistas y las notas autobiográficas de Anthony Quinn revelan una perspectiva no religiosa. A menudo hablaba sobre la vida de una manera que enfatizaba la experiencia personal y la diversidad cultural sobre la fe formal. Quinn confiaba en las lecciones de la vida y la belleza de la conexión humana, en lugar de en doctrinas religiosas rígidas. Sus comentarios en varias entrevistas sugieren que prefería seguir su propia voz interna en lugar de los dictados de la religión organizada. Fuentes biográficas relatan a un hombre que valoraba el arte, lucha y la riqueza del espíritu humano como sus verdaderos guías. El lenguaje de Quinn era simple y honesto, reflejando la creencia de que la verdad se encuentra viviendo plenamente, en lugar de a través de prácticas ceremoniales. La evidencia disponible dibuja una imagen de un hombre que adoptó un enfoque secular de la vida, donde la experiencia individual y la compasión tenían más significado que los sistemas de creencias estructurados. Su legado sigue inspirando a quienes buscan entender el mundo a través de la perspectiva del conocimiento personal y la conexión humana auténtica. William Holden.
Las entrevistas y relatos históricos de William Holden indican que era en gran medida indiferente a la religión organizada. A menudo hablaba en un lenguaje simple y claro sobre vivir la vida a su manera. Holden confiaba en su propia experiencia y sentido común en lugar de seguir doctrinas formales. En entrevistas, rara vez mencionaba la iglesia o las prácticas religiosas. Sus registros biográficos lo describen como un hombre que valoraba la libertad personal y la autenticidad por encima de la creencia institucional. Los comentarios de Holden sugerían que veía la vida como una serie de elecciones personales, más que un camino dictado por ritual. La evidencia de declaraciones públicas y memorias apunta a un hombre que prefería confiar en su propia guía interna. Su enfoque estaba en la integridad, la honestidad y los aspectos prácticos de la vida cotidiana. El legado de Holden permanece que de un individuo directo que encontró significado en la experiencia personal y la conexión humana, eligiendo un camino de autenticidad secular sobre las restricciones de la religión tradicional.